Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía está por las nubes porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta, el amor, o quizás no tanto. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para hablar de un tema que, seamos honestos, nos tiene a todos obsesionados, pegados a las pantallas y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio, en los rumores y en las especulaciones que rodean a dos de las figuras más queridas de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Realidad o ficción? Ese es el quid de la cuestión, y vamos a desentrañarlo juntos. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, chismes jugosos y, por supuesto, mucha diversión. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Demet y Can. Dos nombres que evocan pasión, química innegable y, por supuesto, un torbellino de rumores sobre una posible relación que va más allá de la pantalla. Desde que nos cautivaron con su interpretación en la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, la llama de la especulación se encendió y, desde entonces, no ha dejado de arder. La serie, un verdadero fenómeno televisivo, no solo conquistó Turquía, sino que también se extendió como la pólvora por todo el mundo, llevando a Demet y Can a la fama internacional. La verdad es que la química entre ellos era palpable. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, todo parecía gritar a los cuatro vientos que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad profesional. Y no solo lo sentíamos nosotros, los espectadores. Incluso los miembros del equipo de producción, en entrevistas y comentarios off the record, admitieron que la conexión entre ellos era especial. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor, comentó un miembro del equipo de cámara durante una entrevista no oficial. La tensión era palpable y a veces simplemente se perdían el uno en el otro, olvidándose de que estaban siendo grabados. Pero, ¿qué pruebas tenemos realmente de que ese romance secreto del que tanto se habla sea una realidad? Aquí es donde las cosas se complican. Porque, como suele suceder en estos casos, la línea entre la verdad y la ficción se vuelve muy delgada. Alimentados por la esperanza, los fans se han convertido en detectives implacables, analizando cada fragmento de información disponible y conectando puntos que quizás no existan. En primer lugar, tenemos las famosas coincidencias. Fotos y vídeos de ambos en los mismos lugares, al mismo tiempo, pero siempre separados por la prudente distancia que exige el protocolo. Cenando en el mismo restaurante, paseando por la misma ciudad, asistiendo a los mismos eventos. Coincidencias sí, pero tantas coincidencias juntas empiezan a levantar sospechas, ¿no creen? Recuerdo una foto en particular, tomada por un fan en un restaurante en Roma. Demet y Can estaban sentados en mesas separadas, pero la mirada de Can hacia Demet, capturada en ese instante, era innegablemente intensa. La foto se viralizó rápidamente, convirtiéndose en la comidilla de las redes sociales. Luego están los gestos. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los roces accidentales durante las entrevistas. Gestos que, interpretados a través del lente de la esperanza y el deseo de los fans, se convierten en pruebas irrefutables de un amor secreto. Es fácil caer en la trampa de ver lo que queremos ver, pero hay que admitir que algunos de estos gestos son bastante convincentes. Durante una entrevista en un programa de televisión italiano, Can, al intentar responder a una pregunta sobre su relación con Demet, accidentalmente rozó su mano. La reacción de ambos, un leve sonrojo y una sonrisa nerviosa, fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de su romance. También tenemos las declaraciones ambiguas, los comentarios inocentes, que dejan entrever una conexión más profunda. Demet y Can siempre han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación, pero a veces se les escapa alguna que otra frase que alimenta aún más las especulaciones. Por ejemplo, en una entrevista, Demet dijo que Can era una persona muy especial en su vida, y Can, por su parte, confesó que se sentía muy cómodo trabajando con ella. Palabras que, aunque no confirman nada, tampoco niegan nada. Son como migajas de pan que dejan caer en el camino, guiando a los fans a través de un laberinto de posibilidades. Pero, y aquí viene el gran pero, también tenemos la versión oficial. Y la versión oficial es que Demet y Can son solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Ambos han negado repetidamente cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que su química en pantalla es simplemente el resultado de su profesionalismo y su talento actoral.
Han mantenido una postura firme y coherente tratando de sofocar los rumores con declaraciones públicas y entrevistas en las que insisten en su amistad. Khan, en particular, ha sido muy enfático en negar los rumores. En varias entrevistas ha dicho que considera a Demet una gran amiga y una excelente compañera, pero que no hay nada más allá de eso. Incluso llegó a decir que los rumores sobre su romance eran una invención de los medios. Ha expresado su frustración con la constante especulación, argumentando que distrae la atención de su trabajo y crea expectativas irreales entre los fans. Demet, por su parte, ha sido un poco más diplomática en sus respuestas. Aunque también ha negado la relación, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que las cosas cambien en el futuro. En una entrevista, dijo que nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, y que el destino a veces nos sorprende. Una declaración que obviamente fue interpretada por los fans como una señal de esperanza. Su ambigüedad ha alimentado la fantasía, permitiendo a los fans aferrarse a la idea de que en algún momento, la verdad saldrá a la luz. Entonces, ¿a quién creer? ¿A las pruebas circunstanciales, a los gestos ambiguos y a las declaraciones ambiguas, o a la versión oficial de los protagonistas? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Y probablemente nunca la haya, a menos que Demet y Khan decidan confesar la verdad. En el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se distorsiona, se manipula y se utiliza como una herramienta de marketing. Hay que tener en cuenta que las celebridades, y especialmente las celebridades turcas, son muy reservadas con su vida personal. En Turquía, la presión mediática es enorme y las consecuencias de un romance mal gestionado pueden ser devastadoras para la carrera de un actor o una actriz. Los tabloides turcos son implacables, y un escándalo amoroso puede arruinar la reputación de una celebridad de la noche a la mañana. Por lo tanto, es comprensible que Demet y Khan hayan optado por mantener su relación en secreto, si es que realmente existe. También es posible que la relación entre ellos haya existido en algún momento, pero que ya haya terminado. Los rodajes de la serie son muy intensos y crean lazos muy fuertes entre los actores. Es fácil enamorarse de un compañero de trabajo cuando se pasan tantas horas juntos, pero esos romances suelen ser efímeros y terminar cuando finaliza la serie. La presión del trabajo, las largas jornadas y la intensidad emocional pueden crear un ambiente propicio para el romance, pero también pueden ser factores que contribuyan a su final. Otro factor a tener en cuenta es la posibilidad de que todo haya sido una estrategia de marketing. Los rumores sobre el romance entre Demet y Khan aumentaron la popularidad de Erkenci y generaron una gran expectación entre los fans. No sería la primera vez que una productora o una cadena de televisión utiliza este tipo de estrategias para promocionar una serie. El shipping, la práctica de apoyar una relación romántica entre dos personajes o actores, es una herramienta poderosa en el mundo del entretenimiento, y las productoras son conscientes de ello. Pero dejando de lado las estrategias de marketing y las especulaciones, lo que realmente importa es el talento y la química que Demet y Khan demostraron en Erkenci. Independientemente de si hubo o no un romance entre ellos, su interpretación fue magistral y nos regalaron momentos inolvidables. Su química en pantalla era tan potente que trascendió la serie y se convirtió en un fenómeno cultural. Sus personajes, Sanem y Khan, se convirtieron en íconos de la cultura pop turca, y su historia de amor resonó con audiencias de todo el mundo. Después de Erkenci, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Khan se mudó a Italia y participó en varios proyectos internacionales. Demet, por su parte, se quedó en Turquía y protagonizó varias series de éxito. Aunque sus caminos se separaron, el recuerdo de su química en Erkenci sigue vivo en la memoria de los fans. La distancia física y las diferentes trayectorias profesionales han hecho que un reencuentro sea cada vez más improbable, pero la esperanza persiste. Y precisamente ese recuerdo es lo que alimenta las esperanzas de que algún día vuelvan a trabajar juntos. Los fans sueñan con verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja que se ame con la misma pasión y la misma química que demostraron en Erkenci. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, que constantemente expresan su deseo de un reencuentro y presionan a las productoras para que hagan realidad su sueño. Pero mientras tanto seguiremos especulando, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Seguiremos buscando pruebas de ese romance secreto que todos comentan. Porque al final, lo que realmente nos gusta es soñar. Soñar con que el amor verdadero existe, que la química es real y que a veces la ficción se convierte en realidad.
La idea de que dos personas puedan enamorarse en un set de filmación y vivir una historia de amor digna de una película es irresistible. Y hablando de realidad, en los últimos tiempos han surgido nuevos datos que parecen alejarnos de esa fantasía. Tanto Demet como Can han seguido con sus vidas amorosas. Demet se casó con el cantante Othman Koch, aunque lamentablemente este matrimonio llegó a su fin recientemente. Por su parte, Can también ha tenido relaciones sentimentales que lo han mantenido alejado de los rumores de un reencuentro amoroso con Demet. Esta situación hace que la posibilidad de que la llama entre ellos siga viva parezca cada vez más improbable. La vida real, con sus complicaciones y desilusiones, a menudo interfiere con las fantasías que construimos en torno a las celebridades. En resumen, la historia de Demet y Can es un fascinante rompecabezas de especulaciones, rumores y negaciones. No sabemos con certeza si hubo o no un romance entre ellos, pero lo que sí sabemos es que su química en pantalla fue innegable y que nos regalaron momentos mágicos. Y mientras tanto seguiremos soñando con un posible reencuentro, aunque la realidad actual nos diga lo contrario. El misterio, al parecer, seguirá siendo un misterio. Al final, quizás sea mejor dejar que la fantasía viva en nuestra imaginación, sin intentar desentrañar la verdad detrás del mito. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Demet y Can. Sé que es un tema que apasiona a muchos y me encanta poder compartir mis pensamientos y mis opiniones con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Can tuvieron un romance secreto? ¿O creen que todo fue una invención de los medios? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.